En este pequeño curso hablaremos un poco de ansiedad. La definiremos y diferenciaremos del miedo. Veremos cómo puede volverse disfuncional, cómo se la categoriza como trastorno y algunas características desde una mirada cognitiva y conductual. Comencemos viendo una definición de miedo. El miedo es una respuesta adaptativa, sana, a una amenaza percibida o peligro para la propia seguridad física o psíquica. Nos alerta de una amenaza inminente y de la necesidad de acción para defendernos. Aunque también podría ser desadaptativo frente a una situación neutral, es decir, que no representa un peligro. Ahora bien, ¿cómo lo distinguimos de ansiedad? David Barlow, en 2002, nos aporta una definición de miedo y una de ansiedad. El miedo es una alarma primitiva en respuesta a un peligro presente, caracterizado por una intensa activación y por la tendencia a la acción. Y la ansiedad es una emoción orientada hacia el futuro, caracterizada por las percepciones de incontrolabilidad e imperceptibilidad con respecto a sucesos potencialmente aversivos y con un cambio rápido en la atención hacia el foco de acontecimientos potencialmente peligrosos o hacia la propia respuesta afectiva ante tales sucesos. Hasta acá tenemos la definición. Noten que una de las diferencias con el miedo está en la orientación hacia el futuro que tiene la ansiedad. Pero esto no nos dice que la ansiedad sea necesariamente desadaptativa. Hasta ahora es un proceso normal que experimentamos todos los seres humanos. Les dejamos las definiciones del Manual de Terapia Cognitiva para Trastornos de Ansiedad de Clark y Beck. Veamos los criterios que nos permitirán hablar de estados anormales de miedo y ansiedad. No necesitamos que se cumplan todos para que estemos hablando de ansiedad clínica. Cognición disfuncional. El miedo y la ansiedad anormales se derivan de una asunción falsa que implica la valoración errónea de peligro en una situación que no se confirma mediante la observación directa. Debido a nuestro procesamiento cognitivo, creencias y sesgos, nos vemos experimentando temor excesivo, incoherente con respecto a la realidad objetiva. Deterioro del funcionamiento. La ansiedad clínica interfiere directamente con el manejo efectivo y adaptativo ante la amenaza percibida, y de forma más general en la vida social cotidiana y en el funcionamiento laboral de la persona. Persistencia. La ansiedad persiste mucho después de lo que podría esperarse en condiciones normales. La persona puede tener la sensación aumentada de aprehensión subjetiva con solo pensar en una amenaza potencial inminente, independientemente de que llegue a materializarse. Falsas alarmas. Situaciones de miedo o pánico que ocurren en ausencia de un estímulo amenazante, aprendido o no aprendido. Hipersensibilidad a los estímulos. Los estados clínicos de ansiedad se ven provocados por una amplia gama de estímulos o situaciones en las que la intensidad de la amenaza es leve o inocua para otras personas. Estos 5 puntos que leímos nos permitirán determinar si estamos frente a una problemática de ansiedad clínica. Pueden usar estas preguntas como disparadores para evaluarlo. Si nos encontramos con respuestas positivas a estos cuestionamientos, entonces es probable que debamos hacer una evaluación, diagnóstico y posteriormente un tratamiento para alguna problemática asociada a la ansiedad. Una vez determinada la problemática clínica de la ansiedad, debemos comenzar a pensar en los trastornos específicos. En el DSM-5 nos encontramos con un apartado que los va a categorizar en subtipos, siempre entendiendo esto dentro de una dimensión que son los trastornos de ansiedad. Les dejamos la lista con sus respectivos códigos. En el caso de la fobia simple van a encontrar distintas formas de codificarlo en función de los especificadores. Recuerden que cuando miramos los criterios en el DSM debemos tener en cuenta que las letras siempre deben cumplirse y cuando se trata de ítems numerados tendremos una cantidad indicada por la letra que los acompaña. Esto, obviamente, si quisiéramos cumplir con los criterios completos del manual. Recuerden que las personas no son diagnósticos, sino que están teniendo un problema. Muchas veces puede no tener sentido intentar encajar a la persona en el DSM, pero sí nos servirá mucho para comprender dónde estamos parados, porque esto determinará el curso de acción para el tratamiento. Si queremos trabajar con problemáticas asociadas a la ansiedad, debemos conocer la biología que la acompaña. La respuesta fisiológica será defensiva al peligro, y es algo que podemos observar tanto en animales como en seres humanos. Si hablamos de una respuesta defensiva, estamos entonces pensando en huir o atacar. Otra forma de respuesta puede ser paralizarse, pero será algo que aparezca solo cuando ninguna de las dos anteriores sea efectiva. Entonces, ¿qué sucede a nivel fisiológico? ¿Qué nos pasa en el cuerpo cuando experimentamos ansiedad?
Se activa el sistema nervioso simpático y esto genera la aparición de síntomas de hiperactivación como la constricción de los vasos sanguíneos periféricos, aumento de fuerza en los músculos esqueléticos, aumento del ritmo cardíaco y de la fuerza en la contracción y dilatación de los pulmones para aumentar el aporte de oxígeno. Se dilatan las pupilas para mejorar la visión, cesa la actividad digestiva y aumenta la secreción de epinefrina y norepinefrina desde la médula. Esta activación nos va a conducir a los síntomas más perceptibles como temblores, la sensación de tiritar, sofocos, escalofríos, palpitaciones, sequedad bucal, sudoración, respiración entrecortada, dolor o presión en el pecho y tensión muscular. Si bien acabamos de describir muy acotado lo que sucede en el cuerpo y pueden ampliarlo leyendo cualquier artículo o libro sobre la fisiología de la ansiedad, es importante comprender qué es lo que está sucediendo. Piensen en el miedo o la ansiedad como esta respuesta a un peligro, ya sea inminente o en el futuro, y contemplen la posibilidad de responder huyendo o atacando. Digamos que estoy haciendo un picnic en un campo al sol y de pronto aparece un león. Apliquen toda esta fisiología al servicio de escapar o, en el peor de los casos, defenderse. ¿Tiene sentido quedarme relajado disfrutando de los bienestares de un buen picnic? ¿O tiene más sentido que se active el sistema simpático generando mayor irrigación sanguínea en los músculos principales? Digamos que si quiero escapar corriendo o pelear, es algo que voy a necesitar. Además de la mayor necesidad de oxígeno y una dilatación en las pupilas que permitirá mayor ingreso de luz al ojo, aumentando la percepción visual. Pero, ¿por qué cesa la actividad digestiva? Justo nos encuentra el león en nuestro picnic comiendo un sanguchito de miga. Sin embargo, este sistema que hasta ese momento estaba funcionando se inhibe. Esto se debe a que frente a situaciones de peligro, el cuerpo va a desactivar sistemas no esenciales, como el reproductor o el digestivo. El cuerpo dará prioridad a sistemas críticos para la supervivencia. Debido a esto, es la experiencia de sequedad bucal o falta de apetito frente a situaciones de ansiedad. Todo el sistema funciona y lo hace muy bien al servicio de la supervivencia. No hay nada funcionando mal. Salvo cuando estamos en el picnic, comiendo el sanguchito de miga, pensamos en algún estímulo aversivo. Por ejemplo, si nos pica una hormiga podríamos tener una reacción alérgica y dónde consigo Decadrón en el medio del campo, y esta simple idea dispara toda la activación que acabamos de contarles. Desde el modelo cognitivo, entendemos a la ansiedad como respuesta a la valoración que hacemos de la situación, es decir, no a lo que sucede o a lo que siento, sino al modo en el que pienso sobre eso. Piensen en dar un discurso frente a muchas personas. La valoración que hagamos de ese público puede modificar nuestra experiencia emocional. Digamos que si entendemos un público receptivo, amable y cariñoso, nuestra ansiedad será menor que si pensamos un público hostil, enojado o desinteresado. Cómo pensamos tiene mucha influencia en cómo nos sentimos. Lo primero que debemos tener en cuenta es el concepto de vulnerabilidad, que es la percepción que tiene una persona de sí misma como objeto de peligros internos y externos sobre los que carece de control o este es insuficiente para proporcionarle una sensación de seguridad. La valoración primaria de la amenaza lleva a las personas a sobreestimar la probabilidad de que se produzca el daño y la gravedad del mismo. A su vez, las personas ansiosas subestiman su capacidad de afrontamiento, valoración secundaria, es decir, no perciben las señales de seguridad frente a la situación evaluada. Minimizamos nuestra capacidad de afrontamiento y sobreestimamos la probabilidad de peligro. Ambos factores tienden a hacer crecer la ansiedad. Vean en el cuadro cómo interactúan estas dos variables. Esta lógica se ilustra en un ejemplo de Beck. Si les preguntamos si se animarían a caminar por una barra de 15 centímetros de ancho colocada a unos pocos centímetros del suelo, lo harían sin ningún tipo de temor. Incluso, como en la imagen, muchos de nosotros hemos jugado a caminar por una vía de tren. Si ahora elevamos la barra a unos 30 metros de altura, posiblemente ustedes y la mayoría de las personas sentirían miedo y se negarían a caminar sobre ella. La diferencia entre la primera situación y la segunda no es nuestra capacidad para caminar sobre la barra, sino que estamos evaluando peligroso el hecho de caminar a esa altura. La capacidad de la barra para generar ansiedad o miedo depende de la percepción de peligro de la persona. Desde la psicología cognitiva, el enfoque fundamental para tratar la ansiedad consiste en la corrección de la valoración de amenaza y la capacidad de afrontamiento. Como decíamos antes, la ansiedad se relaciona con la atención al estímulo amenazante y cómo sobreestimamos la probabilidad de impacto sobre nuestros intereses vitales.
El trabajo clínico se centra en recalibrar estas valoraciones exageradas y aumentar la tolerancia al riesgo y a la incertidumbre vinculada a las preocupaciones ansiosas. Lo mismo con la capacidad de afrontamiento. Trabajar en la autoconfianza para afrontar amenazas a incertidumbres serán una parte importante del trabajo clínico. En cuanto al procesamiento inhibido de la información, piensen en los sesgos de atención y cómo focalizamos y extraemos información del contexto, lo que hace que nos pasemos por alto la información que reduce la probabilidad de amenaza o daño. Además, frente a esto, solemos buscar reaseguros o evitar, lo cual contribuye a la presencia de ansiedad, impidiendo que la persona note que el peligro puede ser benigno o no ocurrir. Como trabajo clínico, desarticular el procesamiento de señales de seguridad es un elemento importante. En cuanto a la capacidad de pensamiento constructivo y reflexivo, es interesante destacar que es algo que se va a ver afectado frente a la fuerte activación de cualquier emoción, más allá de que en este caso hablemos de ansiedad. Cuando nos encontramos emocionalmente muy activos, el razonamiento se ve afectado. Se trabaja con la reestructuración cognitiva para poder elaborar una perspectiva más constructiva sobre el peligro percibido. Trabajar en esta línea tendrá como objetivo contrarrestar de forma más reflexiva las valoraciones inmediatas falsas de la amenaza. En cuanto a los procesos automáticos y estratégicos, nos encontramos más con procesos automáticos en la valoración de la amenaza y a la hora de la fase elaborativa secundaria, que tiene que ver con nuestra valoración en términos de capacidad de afrontamiento, aparece un procesamiento más estratégico controlado. Las estrategias de tratamiento, basadas en la exposición, facilitan una activación más profunda, generalizada e intensa de los esquemas de amenaza, ofreciendo oportunidad de recoger muestras directas que desmientan el alto valor inicialmente asignado a la amenaza. Noten que hablamos de estrategias de exposición que están más asociadas a terapias conductuales, pero haciendo hincapié en la oportunidad de recoger información distinta a la que aparece en la valoración inicial de peligro. Estamos construyendo la autoconfianza. Modificar las valoraciones inmediatas de amenaza mediante experiencias nos lleva a reducir la intensidad de la ansiedad. ¿A qué se refiere el proceso autoperpetuante? Digamos que frente a un episodio de ansiedad que puede durar unos minutos, se activan algunos procesos como fortalecer el foco de atención en uno mismo, lo que hace que comencemos a ser extremadamente conscientes de nuestros pensamientos y conductas relacionadas a la ansiedad, lo cual genera que se aumenten los síntomas. Además, los propios síntomas pueden generar el deterioro en la ejecución de tareas. Poco a poco, la ansiedad misma se vuelve la amenaza. Para esto, es importante la psicoeducación sobre la biología de la ansiedad, para corregir las malas interpretaciones sobre los síntomas ansiosos. Veamos ahora, para cerrar, un pequeño apartado desde una mirada más conductual. Para esto, nos basaremos en el modelo conductual del aprendizaje. Esto es, las personas que sufren ansiedad desarrollan el hábito de anticipar peligros y amenazas potenciales. Este hábito se fortalece producto de la repetición y de las consecuencias, o contingencias si quieren llamarlo de otra forma. La acción o inacción es reforzada negativamente, ya que genera la ausencia de los resultados temidos y la disminución de la activación fisiológica. Digamos que en el intento por evitar o escapar de la incomodidad de la experiencia de ansiedad o los posibles peligros, las personas se involucran en conductas que interfieren en la calidad de vida en el corto plazo, pero otorgan alivio de la activación emocional. No repasaremos el condicionamiento operante, simplemente recuerden que en psicología positivo es agregar algo y negativo es quitar algo a la experiencia de la persona y que podemos encontrarnos con un cuadro de doble entrada. Refuerzo positivo y negativo y castigo positivo y negativo. En el refuerzo la conducta tiende a aparecer más y en el castigo tiende a disminuir. Imaginen a alguien que sufre de ansiedad social. Lo invitan a un evento, quiere ir, pero comienza a sentir ansiedad y se siente temeroso de salir de la casa. Para aliviar la ansiedad, le manda un mensaje a su grupo de amigos y acusa sentirse mal y no poder asistir a la reunión. Su ansiedad disminuye temporalmente porque logra evitar la situación. En este ejemplo, la exposición social hace las veces de estímulo aversivo, genera malestar. El mensaje diciendo que se siente mal le permite evitar. Como resultado de la evitación, la ansiedad disminuye, lo que refuerza negativamente la conducta de evitar las interacciones sociales. Es decir, es más probable que evite la próxima vez que tenga una reunión social, ya que quitar el estímulo aversivo hizo que se sintiera mejor. Las estrategias de exposición van a servir para interrumpir este ciclo de refuerzo negativo, haciendo que nuestro consultante se enfrente de forma controlada y en repetidas oportunidades al estímulo que le resulta aversivo, no encontrándose con el daño que supone en la valoración primaria.
En este patrón nuevo de conductas, la persona se encuentra con situaciones que puede que lo refuercen positivamente a seguir interactuando con personas. Su valoración primaria del peligro se modifica y además su valoración secundaria, es decir, su capacidad de afrontamiento, crece. Para cerrar, definimos la ansiedad, pensamos algunas preguntas y algunos criterios para evaluar si es necesario realizar una evaluación, diagnóstico y tratamiento. En el caso de que eso fuera necesario, tomamos el DSM-5 como manual desde donde pararnos para conceptualizar. Además, evaluamos la fisiología asociada a la ansiedad, comprendimos que es totalmente normal hasta que nos encontramos con situaciones de ansiedad disfuncional, donde no es la activación lo que funciona mal, sino la interpretación del estímulo aversivo. Comprendimos un poco qué es lo que sucede con las personas que sufren de ansiedad, su valoración primaria del peligro y su valoración secundaria de su capacidad de afrontamiento, y vimos algunos puntos importantes de la psicología cognitiva. Finalmente, vimos una postura más conductual, donde nos encontramos con las contingencias y el condicionamiento operante. Esperamos que este pequeño resumen de información les haya servido para armarse una idea de cómo funcionan las problemáticas de ansiedad. Les recomendamos lecturas como Terapia Cognitiva para Trastornos de Ansiedad de Clark y Beck o Manual Clínico de Trastornos Psicológicos de David Barlow para profundizar en el tema. Recuerden que pueden formarse en los trastornos específicos del DSM, donde encontrarán estrategias particulares para trabajar en cada caso.